cambiaste nuestro futuro para siempre. Gracias, Jesús. ¿Cuántos sienten la profunda gratitud en sus corazones esta mañana? Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Pues hoy quiero compartir con ustedes algo que estuve leyendo esta semana. Es una historia súper bonita, súper conocida, súper como, no sé, que te llena de, no sé, como de emoción, de esperanza y fuego. Y siempre que la leo, Dios me sigue hablando cosas nuevas. Gracias a Dios porque su palabra es viva, ¿no? Y que nos habla siempre en momentos importantes en nuestra vida y nos confronta y nos anima y nos llena. Y quiero que vengas conmigo a leer en 1 Samuel 17. Y te quiero contar algunas cosas que leyendo esta historia saltaron de la página para mí, y hoy quiero que vayamos a través de esta historia, recorriéndola y pudiendo, ¿cómo se llama? Hablar leer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ya estás ahí? 1 Samuel 17. Esta es la historia de cuando David mata a Goliat. Y no te la voy a leer toda, pero hay algunos puntos que me llamaron mucho la atención y quiero compartir contigo. En el versículo 1 nos da un poco el contexto, ¿no? Que están aquí los filisteos, que era un pueblo que estaba enemigo al pueblo de Israel, y juntaron a sus ejércitos, dice la Biblia, para la guerra. Entonces vemos este contexto que nos habla esta historia en la Biblia, donde vemos a una batalla que está por suceder. Vamos a saltar al versículo 3 y dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Pues quiero que te imagines esta escena. Hay dos montes y en medio hay un desciende y hay un valle en medio de ellos. Entre cada monte hay un valle, y los filisteos están en uno y los israelitas están en otro. Han ahí armado sus campamentos, y desde esa postura este monte es muy famoso, y hasta este día se puede visitar estos montes porque eran donde muchas guerras y muchas batallas sucedían, porque era un lugar perfecto. Estabas en una altura perfecta para ver a tu enemigo y poder hacer estrategia para ganar. Pero los dos estaban como en la misma postura, la misma posición. Cada uno estaba en un monte y lo que había entre ellos era un valle. Ahora, ¿qué pasa? Como que hasta aquí parece que todo es igual, ¿no? Tiene la misma ventaja en la posición. Pero ¿qué pasa? Que dice en el 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. O sea, ese no era su nombre, que él venía de Gat. Ese era el lugar de donde venía. Y tenía altura de 6 codos y un palmo. O sea, trasladado a nuestra medida, medía un poco más de 3 metros. O sea, era un gigante. Era un gigante. Y entonces dice que en el 5 traía un casco de bronce. Esto me llamó la atención. Un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro de su lanza. Esto me llamó mucha atención porque todo es bronce, 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 y esto es hierro.
Entonces, fíjense lo que encontré. Los filisteos no eran un pueblo cualquiera. Eran un pueblo avanzado tecnológicamente. Porque ellos habían encontrado la forma de hacer sus armas de hierro, lo que hasta este momento no tenía nadie. Ellos eran avanzados en la tecnología y el hierro, a diferencia del bronce, era más afilado y más duro. El bronce, por lo que leí, es muy endeble y se rompe, o sea, se dobla fácilmente. Entonces, aquí vemos que aquí ya no hay no está tan pareja la cosa, ¿verdad? Aquí vemos que ellos tienen un gigante, el pueblo de Israel no tiene gigantes, ellos tienen avances tecnológicos y el pueblo de Israel no tiene avances tecnológicos. ¿Ok? Eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, Goliat no solo era un tipo enorme. Esto mide, una vez lo medimos, ¿no? Como, no sé. Sí, es que yo me acuerdo que una vez pensé, hasta ahí llegaría Goliat. Son 5, ¿verdad? Creo que habíamos pensado que Goliat hubiera llegado hasta la línea de allá. Creo, una vez medimos y creo que ahí llegaban 3 metros. Creo, imagínate. Esa cabezota, esas manotas, no manches, qué horror, ¿no? Bueno, no solo era un tipo enorme, era el máximo exponente de esta tecnología. Él era la superioridad militar filistea. Nada más para que te des una idea. No. Ahí está, listo. Y luego, vamos al 16. Venía pues aquel filisteo, o sea Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Y qué hacía mientras salía? Les estaba diciendo, ustedes son nada, a ver, enfréntense contra mí. Espérense, aquí lo tengo subrayado. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esto es lo que hacía todos los días, por 40 días, en la mañana y en la tarde. O sea, súper diligente, ¿no? 2 veces al día, por 40 días, salía a echar voces, dice la Biblia, a decirles todo el día, todos los días, 40 días. Y entonces, en el día 40, antes que eso, 40 días, eso también me llamó la atención. Y cuando vemos en la Biblia, cuando habla de 40, vemos que siempre este número habla de proceso o de prueba o de una preparación para algo que va a suceder. Entonces él está preparando esa voz que estaba amedrentando, estaba preparando. Fue un proceso para lo que Dios iba a hacer. ¿Okay? Y en el día 40 llega David. En el día 40 llega David, mandado por su papá para llevar el lunch para sus hermanos. Le pidió que llevara queso y pan. Entonces, a mí me parece súper interesante que tenemos 39 días en donde están siendo acechados por un peligro inminente. Y entonces el pueblo empieza a tener temor y temor y temor. Porque cada día que el rey Saúl no contestaba la amenaza, le estaban dando más espacio a ese temor. Entonces llegamos al día 39, en donde el pueblo está completamente desanimado,
está totalmente devastado porque su rey no hace nada. Su rey no responde. Su rey no ha hecho nada. No se sabe, en todos estos versículos no se habla de Saúl. Él está probablemente escondido en su carpa. Nadie lo ha visto. Saúl no tenía la fe para responder. Entonces, ¿qué pasa? En el día 40 llega un muchacho que viene de un contexto diferente al de todos. Él viene del campo de adorar y de estar con Dios. Ve ahí la gran diferencia. Las batallas no se ganan por la posición estratégica. Las batallas no se ganan por eso. Las batallas se ganan desde el lugar donde estábamos antes. David viene de un contexto completamente diferente, de estar alejado, porque también investigué cómo se les veía a los pastores en ese tiempo. Era un trabajo que nadie quería. Era así, el que no quieres ver, el más chico, el más así, el último, el más insignificante. Ese era el que era el pastor. Entonces David venía de un contexto totalmente alejado de la sociedad, de su familia, del contexto de Dios. O sea, ellos no tenían lo que los demás tenían. Vivían una vida completamente alejados de todos. Él viene de ahí. Él viene de ese contexto, de estar completamente solo con Dios, de adorar a Dios, de amar a Dios, de escuchar a Dios. Él viene de ese contexto y él llega al campamento y lo que escucha se escucha muy diferente a lo que escuchan todos los demás. Se escucha diferente. Él escucha que están hablando mal de Dios. Y él viene desde un lugar de identidad y de amor y de la presencia de Dios. Él lo escucha diferente. Entonces la forma en la que él responde es diferente. No responde, no se paraliza en temor. No se paraliza ante lo que él ve. Porque si te acuerdas de la historia, David ya había sido ungido como rey. Y él tuvo una gran lección. No es lo que los ojos de los hombres ven, lo que Dios ve, sino es el corazón. Entonces, David, siendo conforme al corazón de Dios, él no veía a Goliat como lo que era. Él no veía lo que los demás veían, que él sabía pelear desde que era joven, que tenía un arma que nadie tenía y que medía 3 metros. Él no veía eso. ¿El que le dijo? Incircunciso. ¿De qué está hablando cuando David le habla incircunciso? De su postura en lo espiritual. Fíjate. Goliat lo ve y le dice: ¿este muchacho qué? O le dice: ¿acaso soy perro para que vengas con palos? Porque Goliat veía como todos los demás veían. Veían un niño, dice que lo despreció porque era guapo. Aquí dice, si no me crees. 42. Miró a David y le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Él vio lo que todos los demás veían y lo tuvo en poco. Pero él lo vio y lo tuvo en poco porque él le dijo: tú incircunciso, ¿qué vas a estar hablando de mi Dios? O sea, fíjate cómo es que se ganan las batallas. No se ganan porque tengas algo que te dé ventaja. No se gana porque seas alguien grande. No se ganan por en dónde estás posicionado. Se ganan en la mente y en el corazón. Fíjate qué importante. Bueno, no me da tiempo de acabar, ¿verdad? Todo. ¿Ah, sí? ¿Sigo? Pero es que es mucho. Bueno. Entonces, fíjate, eso me parece tan interesante. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos sentido así? Es que soy chico, es que no sé, es que no puedo, es que no tengo la capacidad, es que no tengo lo que merece ¿sabes? Ahí ya estamos en desventaja. Hemos perdido
desde ese momento, porque nos falta regresar al lugar donde se quitan todas las voces y nos descontextualizamos de lo que está pasando. Pero ¿sabes qué pasa? Que queremos estar metidos en el mitote, queremos saber el chisme, y eso muchas veces afecta lo que creemos de nosotros y de Dios. Tenemos que ser súper celosos de lo que escuchamos, del contexto en el que nos ponemos, ¿sabes? Porque desde ese lugar el enemigo ha encontrado la estrategia para derrotarnos. Porque él sabe que si todos los días viene y te dice: tú no sabes, tú no puedes, tú no sabes, Dios no puede. 40 días, 2 veces al día, Goliat salía y decía y decía y decía y decía. ¿Sabes? No necesitas que te hieran físicamente, necesitas escuchar mentiras por un tiempo prolongado y constante para ser derrotado. Entonces esto es muy interesante. Necesitamos ir al lugar donde Dios nos hable la verdad, y que muchas veces es en la soledad de su presencia, en la quietud de su palabra, en donde Él nos va a decir lo que necesitamos escuchar. Eso fue una de las claves para lo que David pudo hacer. Si David no hubiera estado en ese lugar y no hubiera estado alejado y no hubiera estado exiliado, no sabemos qué hubiera pasado. Pero yo estoy segura que no es lo que pasó. Necesitamos entrar y ser mucho más astutos en la forma en la que vivimos nuestra vida. Porque te voy a decir algo: nos vemos como el más chico y el último y el que no tiene importancia en nada. Y no nos vemos como Dios nos ve. Y creemos que lo que hacemos no afecta, que lo que decimos no tiene efecto, que lo que escuchamos no importa. Pero sí, importa. Por eso Dios me ha estado hablando mucho de santidad: apartado, escondido, escogido, elegido. Porque Él requiere que estemos en un momento de ser santificados, apartados, guardados, donde Él nos enseñe, nos dé, nos alimente para hacer lo que tengamos que hacer. Porque si venimos desde esta postura de escuchar al enemigo hablar mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, que ahora creemos y hemos cimentado en nuestro corazón y ahora somos, Dios no puede ganar esa batalla. No puede. Depende de nosotros que vayamos a ese lugar de refugio con Él. Y luego, fíjate aquí, en el... bueno, esto ya se los leí. Que dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué haría? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare del oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? O sea, él venía desde otra cosa. O sea, él no sabía que no existía ese escuadrón. O sea, no existía. Estaban completamente moralmente derrumbados. O sea, no los puedes levantar con una pala. Estaban muy mal. El pueblo estaba súper mal. Pero él venía con ese victoria en su corazón. ¿Por qué? Fíjate. 31 dice: fueron oídas las palabras de David, que había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Wow, fíjate. El rey lo llama. El rey escucha que este niño trae otro discurso diferente, muy diferente, y lo llama a su cuartel secreto, a su tienda privada. Fíjate. Y dijo David a Saúl, fíjate, primero en hablar fue David. Qué bárbaro. Qué pantalones tiene este niño, ¿eh? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, le dice al rey. O sea, ¿sabes tú quién es el rey? Bueno, David ya sabía que él era el rey, la verdad.
Yo creo que por eso fue tan audaz, ¿no crees? O sea, si tú sabes que tú eres el rey y tú eres el ungido, te acaban de ungir hace 3 días, sabes que eres el rey, pues si hablas con esa audacia, eso es lo que nos falta, creernos los ungidos. Y dice: no desmaye tu corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjate cómo se dice llamar él mismo. Él lo dice: el ungido de Dios, tu siervo. Porque Dios nos puso el ejemplo que seamos siervos, servidores humildes de él. Fíjate, ¿te estás dando cuenta? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Chale. Pues sí, Saúl fue ungido por cómo se veía. Él creía que así es como funcionaban las cosas, que es por cómo se ve, cómo se aprecia, cómo se percibe, que es como se ganan las cosas. Y le dijo: tú eres muchacho, tú no puedes. Él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, ¿sabes? O sea, fíjate el discurso, súper interesante. 34. David le responde a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjate, esto es lo que pasa en el campo, en donde nadie quiere estar, porque ese trabajo nadie lo quería. Era el más insignificante de los trabajos, pero el más vital, porque ¿de dónde crees que comían y qué crees que vendían? Pero eso es lo que pasaba en el trabajo. David, mientras adoraba, él practicaba matar osos y matar leones. Entonces todo es una combinación. Él es el ungido que ha tenido experiencia de victoria con Dios en ese lugar secreto. En ese lugar donde nadie lo vio, Dios lo vio. En ese lugar donde nadie lo vio ganar, Dios lo vio ganar todas las batallas, porque Él estaba con él. Entonces Él tenía esta experiencia que necesitamos adquirir nosotros. Necesitamos ser gente que pelea en lo secreto, porque tenemos la victoria asegurada con Dios. ¿Me explico? Lo que Dios anhela es ese corazón que le crea y que se pare enfrente del león, porque Dios está con nosotros y Él tiene la victoria asegurada. Y eso es lo que David embestía ese día. Eso es lo que él portaba. Eso es por la forma en la que habló como habló, porque él tenía experiencia con Dios en ese lugar secreto de intimidad, de oración, de quebranto. Muchas veces él tuvo esa experiencia con Dios que lo levantó, donde David conoció a Dios y se reconoció a través de Dios. Porque las batallas, o sea, lo que pasa en ese lugar será mostrado en lo público. ¿Por qué Saúl estaba intimidado y escondido? Porque él no tenía esa experiencia con Dios en ese lugar.
Y en lo público se mostró. En lo público siempre se muestra el corazón que estuvo en lo íntimo. Siempre. A nadie podemos engañar. Y no es cuestión de que se vea o no se vea, que si eres súper chido o no. No es cuestión de eso. Es cuestión de, ¿sabes? Portar lo que Dios a cada uno de nosotros nos ha asignado y nos ha dado, pero que no hemos querido hacer. Porque aquí no es cuestión de que si Dios te escoge o no, si Dios te ama o no, si Dios te unge o no, si Dios te está contigo o no. Eso no es cuestión, o sea, eso tenemos el sí de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido embestidos y hemos sido ungidos y hemos sido llamados para las cosas que Dios tiene para nosotros. La unción la tiene, pero David se la creyó. ¿Sabes? Y eso es lo que nos toca a nosotros. Dios ha puesto de su parte, Dios te ha dado todas las cosas, pero te toca a ti y me toca a mí hacer lo que nos corresponde en ese lugar, donde no podemos dejarle a alguien más que haga el trabajo que tengo que hacer yo. O sea, ojalá si funcionara. Ojalá lo que mis papás han orado sea suficiente y yo no tenga que orar nunca, ¿sabes? Ojalá que así funcionara la vida, pero así no funciona. Las oraciones de los pastores son muy poderosas, pero no son todo lo que tú necesitas. Tú tienes una responsabilidad y yo tengo una responsabilidad de estar en ese lugar y hacer lo que me corresponde hacer. Practicar, practicar, practicar. El encuentro con su presencia para que cuando llegue el león y cuando llegue el oso, yo lo pueda matar y lo pueda vencer. Porque Dios está con nosotros. Y porque esas peleas en lo secreto van a pasar. ¿Sí o no? ¿A cuántos no se nos ha perdido algo? Hemos perdido a alguien. Hemos tenido pérdidas en todos los aspectos de la vida. Esas son las batallas. Esos son los leones, esos son los osos. Todos vamos a tener esas batallas, pero ¿cómo salimos de esas batallas? Eso es lo que nosotros necesitamos practicar con Dios. ¿Cómo? No de reaccionar, ¿sabes? Ay, que cuando vienen las cosas, a ver, ¿qué hago? No, sino de ser intencionales desde antes. ¿Cómo voy a actuar si esto pasa? ¿Cómo voy a sentir? ¿Qué clase de fe voy a tener cuando eso suceda? Para que cuando llegue el momento yo no reaccione, sino acciono, recuerdo. Y entonces me enfrento. Y entonces eso pasa. ¿Y qué pasa después en la historia? Fíjate. Y Saúl, 38, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Esto no me queda, esto no es lo mío. Exactamente, porque él no practicó. ¿Viste qué dice? Él nunca había practicado con eso. No podemos pretender ir a una guerra con algo que no estamos familiarizados. Eso es un desastre. Y David lo sabía. Porque muchas veces lo que pasa es que queremos llegar a una situación y el tip de la amiga: no, yo le hice así, ay, lo voy a intentar. Pero la Biblia no dice que hagamos eso. La Biblia dice que practiquemos en lo secreto la estrategia. Y entonces dijo: yo no puedo. ¿Por qué? David había practicado todos esos años con otras herramientas. Y esas son las que escogió. Y esta es la razón por la que empecé a leer esta historia otra vez. Por el versículo 40. Dice: y David echó
de sí aquellas cosas. Y, fíjate, primero, tomó su cayado en su mano. 2, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y 3, las puso en el saco pastoril que traía. Y 4, tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Tomó 4 cosas. Estas 4 cosas con las que él había practicado matar osos y leones. Entonces me puse a investigar cada una de estas cosas. El cayado. En el hebreo, mishet, obviamente no sabría el hebreo. Bueno, pero algo así. Significa apoyo o sostén. Es este palo largo, curvo, que hemos visto seguramente en algunos lugares en internet, que eran como súper icónicos de los pastores. En las pastorelas, si tú ponías a un judío cualquiera, pero a ese mismo le ponías un bastón, era el pastor. ¿Sí o no? Porque el cayado era lo que lo identificaba. El cayado era la identificación de un pastor. Si trae cayado, es pastor. Si no trae cayado, pues no es pastor. Eso no más de los demás. Entonces fíjate que dice, encontré que el cayado era la herramienta principal del pastor, que era como la extensión de su mano, dice el Google, que era la extensión de su mano, era como una mano más para él. ¿Y cuál era lo que hacía? Fíjate, lo que hacía con el cayado: guiar a las ovejas, defenderlas de animales salvajes, rescatarlas si se caían. Todo esto lo hacía con el cayado. O desviaban, rescatarlas si se caían o desviaban, y para apoyarse en caminatas largas. Súper interesante. O sea, Dios, te pedimos que tú nos hables con cada una de estas cosas y cada uno de estos elementos, y hables a nuestro espíritu y nuestro corazón. Yo, Vania, no tengo que decir, pero tú estás hablando a nosotros cada cosa y nuestro espíritu se conmocione. Fíjate, caminatas largas. ¿Se acuerdan? Un icónico cayado, el de Moisés. ¿Sí se acuerdan? Ándale, es ese justo. Icónico, el cayado de Moisés, que Dios le dio. Y a través de eso vimos cómo lo usó Dios para hacer milagros. ¿No? O sea, wow, ¿no? ¿No te parece increíble? Entonces, David rechaza la armadura apropiada para lo que iba a hacer, entre comillas. La rechaza y toma su cayado en su mano. Si me estás entendiendo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que él rechaza lo que debía de usar y toma la identidad que Dios le había dado. Fíjate, no se ganan las batallas con lo que tienes, sino con lo que eres. Así es como se gana. No es lo que tienes o lo que no tienes, porque muchas veces sentimos eso. Es que no tengo esto. Es quién eres. Es quién eres. No es un palo. O sea, no es un palo. Fíjate, qué interesante. Es un registro de su caminar con Dios, porque dice que era su apoyo para las caminatas largas. En ese palo había rajadas, talladas, cortadas, de todas las veces que necesitó apoyarse en esas caminatas. Es un registro de la relación con Dios, de cómo caminaba con Dios. Ya no sabía caminar sin el bastón, no sabía caminar sin el cayado, de tanto que lo usó, de tanto que caminó con él.
su segunda mano. La identidad que Dios ha puesto sobre nosotros debe de sentirse así. Como que no puedo caminar si no estoy con Dios. Si no soy lo que Dios ha dicho de mí, no puedo caminar. Hay un registro en ese palo de todas las veces que se cayó y se levantó con él, de todas las espinas que quitó. Hay un registro en esa identidad de quién era Dios para David y quién era David para Dios. Las piedras. Dice, David escogió 5 piedras, pero si te fijas es muy específico lo que usó. Que fueran lisas del río. Entonces, ¿te acuerdas que yo te dije que eran 2 montes y que en el valle había esta profundidad? Fíjate que estaba investigando que David se acercó, o sea, de donde estaban, bajó y se acercó porque entre los 2 montes cruza un río que hasta hoy podemos visitar. Cuando es temporada del río se ve, pero cuando no está seco y se ven las piedras, están a la vista. Y dicen que hay gente que todavía agarra piedras, no sé si se paran. Ajá, los turistas por piedras. O sea, hasta hoy las puedes ver. Y estas piedras, o sea, eso me pareció para empezar impresionante. O sea, David de donde estaba, porque todos estaban arriba del monte, David bajó y se acercó, o sea, caminó a la mitad de donde estaba el gigante para tomar las piedras. Fíjate. Las piedras las tomó en ese momento, no venía preparado. Las tomó en ese momento y las escogió cuidadosamente. 5 piedras lisas. ¿Por qué lisas? Yo me pregunto. Porque eran más aerodinámicas y tenían más precisión. Y como él sabía que necesitaba, escogió las piedras adecuadas, unas lisas. Y son lisas porque el río quita toda la aspereza. El río, con la fricción del agua y el tiempo, las va alisando. Alisando, alisando, alisando. O sea, fíjate, de verdad que guau, ¿no? ¿Cómo es Dios y nos habla en cada cosa de la Biblia? El agua pasando por las piedras chocando unas con otras. Así es como se alisa la cosa. O sea, no es magia. Ay, ¿por qué es tan así? Pues es un proceso. ¿Por qué no he cambiado esto? Es un proceso que Dios quiere hacer en tu vida. Pero necesitas de agua, tiempo y otras rocas. Entonces, qué padre, ¿no? Qué padre. Dios nos ha puesto en una familia espiritual que nos alisa constantemente. Y en tu núcleo familiar, que hijo, mano, ¿cómo te alisa? Eso sí, rápido, ¿eh? Rápido te alisan ahí. Si no sales alisado, ¿sí o no? Qué padre, ¿no? Porque necesitamos esa aerodinamicidad, dinamismo. Necesitamos ser aerodinámicos para ser precisos, certeros. Una piedra áspera, una piedra ahí sacada no del río, de donde sea, no iba a tener la misma precisión que una piedra de río. ¿Por qué no somos precisos? Nos falta regresar al río de la presencia, nos falta andar con otras piedritas y ahí chocar. ¿Por qué no hay precisión? Muchas veces por esto que nos falta, ¿no? Entonces, podían volar con precisión, iban directas, y sin resistencia. Eso investigué. Sin resistencia. Una vez que no se resistían a volar. Qué padre, ¿no? Entonces David tenía una claridad, pero había obediencia.
en su corazón. ¿Por qué agarró 5? ¿No te preguntas eso? ¿Por qué 5? Porque él dijo, ay, por si fallo, por favor. No iba a fallar. Ese niño tenía puntería, pero sintió agarrar 5. No, hombre, les va a volar la cabeza cuando les lea lo que le encontré. Resulta que si te vas más adelante, en segunda de Samuel 21, segunda de Samuel 21, del 15 al 22, te encuentras con 4 gigantes más. 4 gigantes más que David derrotó en ese momento, junto con sus siervos. Ahí léelo, ya te lo di para que luego lo leas. Y Dios me dijo, David no se preparó solo para esta batalla, se preparó para las que iba a ganar él y sus siervos. Obediencia. Fíjate, obediencia. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la Biblia siempre nos habla de obedecer? ¿Que Dios no nos hizo libres? ¿Por qué obedecer? Porque Dios quiere las victorias de tu presente y de tu futuro en tus manos. Por eso necesitamos obediencia hoy. Y obediencia a medias es desobediencia. Dios te ha dicho específicamente a ti qué tienes que hacer. Te ha dicho con quién tienes que hablar y te ha dicho qué tienes que hacer y te ha dicho a quién le tienes que dar cuentas. Pero nos aferramos a ser desobedientes. ¿Por qué? No tengo idea. Yo también me lo pregunto, O sea, ¿tú no crees que yo soy la más obediente? No entiendo por qué. Cuando vemos su bondad y su misericordia, cuando somos obedientes. ¿Por qué nos aferramos a ser desobedientes? Qué tercos somos, de verdad. Chale. Pero bueno, 4 piedras, porque no es que iba a fallar, es porque iba a vencer en el futuro y se estaba preparando. Desde su primera batalla se estaba preparando para lo que iba a venir. Y él proféticamente tomó la victoria en sus manos de esas 4 batallas, porque no fueron seguiditos. No fue que vieron a los 4 hermanos pum, 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 y se encontraron a uno y lo mataron, y luego no sé qué y se encontraron a otro y lo mataron. O sea, ¿sabes? No fueron seguidas. Tenemos que ponernos las pilas. Fíjate, se estaba armando para la guerra completa. La victoria sobre Goliat es el comienzo de la erradicación de los gigantes. Ellos acabaron con los gigantes. No más gigantes desde entonces, Nosotros vemos gente muy alta. Los que tienen una cosa en su cuerpo que los hace crecer y crecer. Esos no son gigantes. Los gigantes se acabaron porque David los mató a todos. Él se preparó para ganar la guerra completa y erradicar a los gigantes de la faz de la tierra. Nunca más hubo un gigante, porque David los venció a todos. O sea, ¿estás entendiendo lo que Dios te está queriendo decir esta mañana? Él fue más allá de lo que veía. Eso es la obediencia. Fue más allá de lo que él veía en ese momento, que era 1. Dijo, 4, las agarro. Esa clase de conexión con el Espíritu Santo, de obediencia, es la que necesitamos hoy. Bolso pastoral. Tercera cosita, que en hebreo tiene un nombre que ni siquiera voy a tratar de decir, está rarísimo, pero traducido al español significa el recipiente del pastor.
Es un bolso que le colgaba, que colgaban de su hombro, hecho de piel. Hecho de piel. Usualmente era piel de cabra. Y el pastor lo usaba para guardar cosas esenciales para sobrevivir en el campo. Guardaba cosas ahí como pan, queso, cuerdas, aceite, un cuchillo pequeño, etc. Era como un kit de sobrevivencia. Todo lo que él necesitaba para sobrevivir lo traía en esa bolsa. Y fíjate, esto que encontré, que me pareció padrísimo, era un símbolo de su oficio, al igual que el cayado. Era un símbolo. O sea, los que traían esa bolsita eran pastores. Y fíjate esta otra cosa que encontré. Era personal, práctico y privado. Leí que nadie abría la bolsa del pastor. O sea, su bolsa era su bolso. Y nadie la andaba viendo, no se la rolaba. No. Era privada. Privada. Personal, muy personal. Era muy personal. O sea, guardaban cosas así como que de ellos. Y práctica. No era algo nuevo, era algo familiar. Y fíjate, él tomó las piedras del río y las puso en su bolsa, en ese espacio secreto, personal, privado. Y yo pensaba, cómo Dios así nos atesora. ¿Cómo estamos así? Guardados en esa bolsa personal, privada, escondidos, como esas 5 piedras. Fíjate algo que me pareció también muy curioso, que aunque era un niño, era un muchacho joven, yo que trabajo con niños, en cuanto agarró las piedras y pues lo dejaron ir a pelear, ¿no? No agarró las piedras y empezó a hacer un alarde. Se me hizo curioso. Yo, imaginándome a un alumno mío, lo hubiera visto por completo agarrar las piedras y hacer malabares con ellas, lanzarlas, o sea, hacer un espectáculo. Pero David no hizo eso. David fue súper discreto y agarró las piedras y las escondió. Fíjate. Entonces él puso estas piedras en este espacio lleno de memoria con Dios, donde ha puesto cosas que se ha encontrado en las caminatas, cosas que Dios le ha dado, cosas que le ha regalado. Este espacio es un recordatorio de cómo Dios lo ama, de cómo está con él. Y ahí puso, en ese lugar perfecto, en ese lugar familiar, conocido, cerca de él, y puso esas piedras. A mí me pareció increíble eso. Fíjate, y pensaba cómo muchas veces nuestra oración, nuestra obediencia es secreta. No hacemos alarde de cómo obedecemos a Dios. Miren cuánto oro. Miren, ahora sí ya le hice caso a Dios. Cómo nuestra obediencia muchas veces es en lo privado, en lo secreto. No hacemos malabares de qué obedientes hemos sido en los años. Simplemente hemos sido obedientes. Hemos sido obedientes. Hemos sido obedientes. A mí eso me pareció súper bonito. Ese bolso de guerra se convirtió en un bolso de guerra que nadie ve. Nadie veía lo que él traía. Nadie sabía lo que cargaba. Pero si hubieran sabido, traía lo que le iba a dar la victoria. Piedras lisas de río, cuidadosamente elegidas,
por una mano maestra. Qué padre, ¿verdad? Las puso en este espacio íntimo de preparación. Ahí las puso. Esa bolsa es un lugar donde Dios deposita los recursos que usarás cuando nadie más crea que puedas ganar. Cuando nadie más dé un peso por ti. Dios se encarga de llenar esa bolsa de todo el recurso que tú necesitas para ganar no solo esta, sino todas las batallas y erradicar a los gigantes de la faz de la tierra para siempre. Es ese lugar donde Dios deposita todo lo que necesitas. Y por último está la onda. Esta era un artefacto que tenía unas tiras dobles, o sea, tenían 2 tiras de cuero, y que en medio de las tiras era como una bolsita. Seguro si has visto una foto de una onda de esas, como de esa época, porque no son resorteras como las que mi papá usaba, son ondas. Ándale, perfecto, ándale, sí. Ay, wow. Yo no preparé nada de eso. Fíjate, ¿cómo se usaba? Se sujetaba de los 2 extremos para cerrar la bolsita, se sujetaba. Y fíjate, o sea, tú no lo veas como con ojos de información. O sea, ve lo que Dios te está hablando a través de esto. Se sujetaban los 2 extremos y se giraba en círculos. Fíjate, se giraba en círculos para generar impulso y luego se soltaba solo una de las cuerdas para lanzar la piedra con velocidad y precisión. Tú dime si esto no requiere práctica. Pero yo ni en 5 intentos podría hacerlo. Yo creo que ni mantener la piedra en la bolsita, ¿verdad? Y aquellos que, como yo, Dios no nos dio puntería, híjole, no, pues menos, ¿verdad? O sea, terrible. Me acuerdo cuando fuimos a Argentina de la nieve y yo le quería aventar bolas de nieve a Omi, nunca le atiné. Y yo, bueno, no me vieran. Omi tiene buena puntería, por si se lo preguntan. 0 puntería yo tengo, pero bueno. Él se divirtió. Sí. O sea, y luego girarla, y luego en el momento preciso que ya viste dónde le vas a agarrar, soltar una de las 2 cuerdas. Por favor, no. O sea, se escucha dificilísimo. Dificilísimo. ¿Qué se requiere para que este muchacho tenga esta habilidad impresionante? Práctica. Práctica, práctica, práctica. Todos los días. Tan disciplinado como Goliat. Que Goliat 2 veces al día, todos los días salía a decirles de lo que se iban a morir. David todos los días, yo creo que más de 2 veces, practicaba con la onda. La clase de disciplina que como seguidores de Jesús necesitamos. Necesitamos disciplina. Con urgencia. ¿Por qué las cosas que Dios ha hablado para tu vida no pasan? Falta de disciplina. ¿Por qué las cosas por las que has orado Dios no responde? Falta de disciplina. No es que Dios no quiera. No es que las puertas de los cielos se cerraron justo en tu pedacito. No es eso. Es falta de disciplina. Todos los problemas que tienes en tu vida, piensa 5. Falta de disciplina. No somos disciplinados. Pero el enemigo es súper mega disciplinado. No le falla.
Todos los días te dice de que te vas a morir. ¿Y qué hacemos nosotros? Le damos espacio, no hacemos nada. Le damos espacio, no hacemos nada. No somos disciplinados. Nos falta disciplina. Es que si vieras todo lo que tengo que hacer, sí, te creo, de verdad te creo. Yo no me imagino, de verdad no me lo imagino. Pero en medio de eso necesitas disciplina. Porque es lo que te va a hacer sobrevivir. Si no la tienes, te mueres. O sea, y no le estoy diciendo de qué chistoso. O sea, nos vamos a morir. Nos vamos a morir atascados. Nos vamos a morir en miedo. Nos vamos a morir escondidos. Nos vamos a morir frustrados. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Porque es que no quiere tu mamá, no es que no quiere el pastor, es que necesitamos la disciplina. La disciplina de todos los días agarrar nuestra onda. De agarrar la onda. Todos los días tienes que agarrar la onda. No, eso está chido. Todos los días. Pero es que ayer, es que es como cuando no le pones agua a una planta. Se muere en un día. Estoy viendo si salvo a la mía, ¿verdad, Omi? Disciplina. Si no le pones agua a esa planta, se muere. Se muere. Y no te va a dar flores. Y como la compraste, jamás se va a volver a ver así. Falta de disciplina. Es que no me siento libre como debería de sentirme. Y falta de disciplina. ¿Qué quieres que te diga? Es falta de disciplina. Si nosotros fuéramos hombres, mujeres disciplinados en la presencia de Dios, no tendríamos ni la mitad de los problemas que tenemos. No los tendríamos. No los tendríamos. Pero nos aferramos a flojear porque es más seductora. ¿Sabes? Más seductor esa vida. Pensar que no hacer nada es lo de hoy. Esa es la mejor vida. Pero nos morimos. Era un arma letal en manos entrenadas. En manos no entrenadas, era un juguete que te podía lastimar a ti mismo. Pero en manos entrenadas era un arma letal. La onda requiere entrenamiento constante, repetición y paciencia. David no ganó por fuerza, sino por práctica, porque Dios honra la fidelidad. Dios la honra. Él no está esperando que seamos perfectos. Y Él no está esperando que tengamos todo resuelto. Él está esperando que seamos fieles con lo que Él nos ha dado. Él espera que respondamos a los recursos, a lo que Él nos ha dado. Que respondamos con fidelidad y obediencia. Eso es lo que Él espera. No que seamos perfectos y que lo tengas todo resuelto. Para eso Él está. Para eso Él ha venido. Para eso Él quiere estar con nosotros y abrazarnos. Nadie lo vio entrenar. Nadie lo vio entrenar. Pero Dios sí lo vio. Nadie fue testigo de a todas las ovejas que salvó. ¿Y de dónde las sacó? Nadie fue testigo de eso. Pero Dios sí lo vio. Dios lo vio entrenar con dedicación y con paciencia y con constancia. Y Él entregó la victoria. La piedra, espérate. Las prácticas en lo secreto son manifestadas con poder cuando Dios lo requiere. Eso es a lo que me refería de no reaccionar. Si tú practicas y practicas y practicas, cuando llegue el momento, dices, estas son mis cosas que tengo, ya sé qué tengo que hacer. Si no, solo reaccionamos ante las cosas malas, ante las malas noticias,
ante las cosas malas de la vida. Solamente estamos ahí reaccionando y nos cansamos un montón. La piedra no bastaba. O sea, si solo hubiera tenido la piedra, no era suficiente. Si solo hubiera tenido la bolsa, no hubiera sido suficiente. Si solo hubiera tenido el cayado, no hubiera sido suficiente. Si solo hubiera tenido la onda, no hubiera bastado. Era el conjunto de todas las cosas, en perfecta sintonía, en unas manos maestras. David tuvo que unirlo todo y activarlo. Girar, apuntar, soltar. Hay un discernimiento que el Espíritu Santo está entregando. Un entrenamiento y una obediencia que Dios quiere levantar en nuestro corazón en este tiempo. Porque Él sabe a lo que nos estamos enfrentando y quiere que ganemos. Porque Él ya tiene la victoria para nosotros. Lo que necesitamos es creerle y hacer lo que nos corresponde. ¿Les parece si oramos por esta palabra? Gracias, Espíritu Santo. Si te has identificado con algo de lo que hoy hablamos y leímos, ponte de pie donde estás. En esta actitud de humildad y reconocimiento. Esta actitud de reverencia